cheu, cheu, cheu. Como era de esperar, no tenían sabor. No sintió absolutamente nada al masticar y menos aún al tragar. Con un suspiro, se hundió más en el asiento. Hecho, dijo Megumi, mirando a Nino. Nino asintió suavemente, colocando la bandeja sobre la mesa con expresión contemplativa. ¿Te gustaron? Fueron amables, dijo, sin mucha convicción. Pero Nino parecía satisfecho con la respuesta. Megumi aún no estaba seguro de qué pensar de ella. Por un lado, estaba siendo amable. Por el otro, sospechaba que podría haber un motivo oculto. Una Yotsuba tomó algunas galletas de la bandeja, las probó y tarareó en señal de aprobación. De verdad, están deliciosas, dijo, levantando el pulgar hacia su hermana. Nino sonrió, complacida con el elogio. Agarró con más fuerza el vaso de agua mientras miraba de reojo a Megumi antes de volver su atención a Miku, que también estaba disfrutando de unas galletas. ¿Y tú, Miku?, preguntó Nino, llamando la atención de su hermana. ¿Qué te parecieron las galletas? Miku hizo una pausa y masticó pensativamente antes de tragar. Respondió simplemente, están buenas. ¿En serio? La expresión de Nino se volvió un poco más burlona. Tal vez podría darte algunas lecciones de cocina, ¿eh? Miku se puso rígida ante eso, sus hombros se tensaron antes de suspirar y lanzar una mirada de desaprobación a su hermana. Megumi no estaba segura de si se trataba de una broma interna o algo así, pero estaba claro que Miku no se sentía cómoda con el tema. Esto le hizo levantar una ceja. Pero bueno, no importa. Nino también consideró pedirle su opinión a Ichika, pero la hermana mayor no había tocado las galletas y parecía a punto de quedarse dormida. Dándole una última mirada a Itsuki, que estaba comiendo felizmente las galletas, Nino se volvió hacia Megumi con una expresión aparentemente amistosa. ¿Tienes sed, Fushiguro?, le preguntó suavemente, ofreciéndole un vaso de agua. Toma, esto podría ayudarte a tragar. Megumi tomó el vaso que le ofrecían con una mirada distante, casi ausente, con la mente en otra parte. Gracias, murmuró, con un tono monótono, sin pensar demasiado en el gesto mientras sostenía el vaso en la mano. Yotsuba no pudo evitar notar lo inusualmente agradable que estaba actuando su hermana y sintió un poco de curiosidad. Has sido muy amable hoy, Nino, comentó, llamando la atención de su hermana. Nino alzó una ceja levemente, su expresión momentáneamente ilegible antes de ofrecer una pequeña sonrisa, casi cómplice. ¿Lo he hecho?, murmuró en un tono que bordeaba lo juguetón antes de continuar, ¿es tan sorprendente? Yotsuba se rascó la cabeza y miró brevemente a Megumi antes de volverse hacia su hermana. Quiero decir, no estabas exactamente emocionada por tener un tutor, ¿verdad? Miku, al oír el intercambio, volvió su atención hacia ellas. Su mirada se movió de Nino a Megumi, luego al vaso. Ella también había notado el comportamiento inusual de Nino. Miku sabía mejor que nadie que no era propio de su hermana ser tan amigable con un extraño, especialmente después de todo lo que habían pasado. Una breve sospecha cruzó por su mente, pero la descartó rápidamente. Su hermana no haría algo tan descuidado. Nino consideró la observación de Yotsuba por un momento, entrecerrando los ojos ligeramente mientras sopesaba su respuesta antes de encogerse de hombros. Me di cuenta de que era una tontería estar de mal humor por un tutor, explicó con naturalidad. Megumi, aunque aparentemente serena, no podía quitarse de encima una leve sensación de inquietud. No estaba del todo convencido, pero, claro, apenas conocía a Nino. No sería justo hacer suposiciones. Miró la bandeja de galletas que se vaciaba rápidamente mientras Itsuki seguía comiendo. La vista le provocó una mirada contemplativa, como si estuviera armando un rompecabezas invisible. ¿Cocinas a menudo?, le preguntó a Nino, rompiendo el silencio con una pregunta que parecía surgida de la nada. La atención de Nino volvió a centrarse en él. Sí, respondió ella, frunciendo ligeramente el ceño al notar que él aún no había tocado el agua. Soy yo quien cocina la mayor parte de la comida aquí. Ya veo, dijo Megumi en tono neutro. Debe ser bastante hábil. Sus palabras eran más una observación que un cumplido. Por la forma en que sus hermanas devoraban las galletas, estaba claro que Nino tenía talento. Nino dudó una fracción de segundo ante su comentario y arqueó ligeramente las cejas como si no lo hubiera esperado. Después de una breve pausa, se encogió de hombros nuevamente, esta vez con más naturalidad. Supongo que sí, respondió. Yotsuba intervino con entusiasmo. Realmente lo es, dijo con una amplia sonrisa. ¿No es así, Itsuki? Se volvió hacia su hermana menor con una sonrisa divertida.
Itsuki, con la boca todavía llena de galletas, lanzó una mirada a su hermana pero permaneció en silencio. Eso es un sí, confirmó Yotsuba con una sonrisa. Megumi levantó el vaso para beber. Cuando estaba a punto de tomar un sorbo, se detuvo y entrecerró los ojos ligeramente mientras lo miraba. Sintió rápidamente que algo no iba bien y notó un sutil brillo en el agua. Confirmada su sospecha, miró a Nino, que lo observaba con una suave sonrisa. Esta chica está loca, él pensó, frunció un poco el ceño. La situación era absurda. Pero no era como si ella lo intentara drogar con algo muy peligroso, probablemente sean pastillas de dormir. Megumi decidió correr el riesgo y bebió el agua con un solo movimiento indiferente. Sospechaba que había pastillas para dormir. Si funcionaban, bien, al menos podía dormir un poco. Si no, simplemente permanecería despierto. Cuando terminó, la sonrisa de Nino se oscureció y se transformó en una mueca burlona. Adiós, susurró, su tono apenas audible. No pasó nada. Como era de esperar, a pesar de estar oxidado, dañado y fuera de práctica durante meses, el cuerpo de Megumi conservó su fuerza inherente como hechicero. Una simple pastilla para dormir no tendría ningún impacto en él. Alternativamente, podría ser que simplemente no pudiera dormir. La expresión de Nino pasó lentamente de esperanzada a angustiada mientras veía a Megumi permanecer despierto. Frunció el ceño profundamente y tragó saliva con fuerza. Su frustración y ansiedad se hicieron más evidentes. Yotsuba y Miku intercambiaron miradas. Aunque habían oído claramente las palabras susurradas por Nino, solo Miku parecía comprender la implicación completa de lo que acababa de suceder. Con un encogimiento de hombros apenas perceptible, Megumi ajustó su posición y le dirigió a Nino una última mirada. ¿Tienes algo que decir?, preguntó con calma. El rostro de Nino se sonrojó con una mezcla de ira y vergüenza. Apretó los dientes ligeramente antes de sacudir la cabeza con fuerza, y su actitud cambió drásticamente. No, no lo hago. Espetó mientras salía furiosa de la habitación. Sus hermanas observaron su partida con diversas reacciones. La sala quedó sumida en un silencio contemplativo, cada una de ellas procesando la escena a su manera. Es todo un personaje, comentó Ichika con indiferencia, apretando más fuerte la almohada en un intento de calmarse. Pero con el tiempo te acostumbras, Megumi-kun. Megumi respondió con un simple asentimiento, su mente todavía estaba preocupada por el encuentro. No pudo evitar preguntarse sobre la estabilidad mental de Nino. ¿Estaba realmente bien? Bueno, supongo que volveré a mi habitación, dijo la hermana mayor con aire despreocupado mientras miraba el reloj. Después de todo, el tiempo ha pasado y no hubo lección, ¿verdad?, añadió con un dejo de desvergüenza antes de levantarse y empezar a marcharse. Diviértete, Megumi suspiró internamente, viéndola irse. Itsuki dudó un momento y echó un vistazo a la bandeja de galletas. Con un suspiro, la recogió y se puso de pie. Voy a lavar los platos, anunció con sencillez antes de salir. Miku permaneció en silencio durante varios segundos, atrayendo la atención tanto de Megumi como de Yotsuba. Su mente pasó por varios pensamientos antes de que ella también se pusiera de pie. Voy a recuperar mi uniforme de Nino, dijo en voz baja, dirigiéndose hacia las escaleras. Sin embargo, su partida tenía algo más que ver con recuperar su ropa. Y al igual que al principio, una vez más solo quedaron Yotsuba y Megumi en la habitación. Sin embargo, la ausencia de los demás no le molestó demasiado. Yotsuba observó a sus hermanas irse, su expresión momentáneamente seria, como si sopesara lo extraño de la situación. Pero simplemente dejó escapar un suave suspiro y volvió su atención a Megumi, con determinación en sus ojos. Sigo aquí, le aseguró, forzando una sonrisa para iluminar su rostro. Podemos estudiar. Megumi la miró y sus pensamientos dieron vueltas por unos momentos antes de finalmente asentir lentamente. Parece que realmente voy a tener que trabajar. Al revisar las calificaciones de cada Nakano, Megumi se dio cuenta de que Yotsuba tenía las peores calificaciones del grupo. Por lo tanto, no fue exactamente una sorpresa cuando resultó ser, bueno, no la estudiante más brillante. No es así como se hace, murmuró, con la voz cargada de cansancio mientras apoyaba la barbilla en su mano, observando a Yotsuba luchar con la ecuación frente a ella. Yotsuba dejó de escribir, su rostro reflejaba el cansancio y la frustración que sentía. Miró a Megumi, con los hombros caídos mientras murmuraba. Lo siento, Fushiguro-san, siento que no estoy haciendo ningún progreso. Es solo la primera lección, respondió él, con un tono monótono mientras se enderezaba un poco y se concentraba más en su trabajo. Los errores son normales.
No te preocupes demasiado por ellos. Yotsuba se tomó un momento para asimilar sus palabras antes de asentir, tratando de reunir la determinación para seguir adelante. Está bien entonces, susurró, la determinación volviendo a su voz. Enséñame. Lo bueno, señaló Megumi, era que Yotsuba al menos estaba comprometida. De hecho, estaba muy comprometida, lo que, si bien no compensaba su falta de capacidad académica, podría eventualmente llevarla a una mejora razonable con el tiempo. Por supuesto, Megumi sabía que él no era exactamente el mejor profesor, ni mucho menos, pero al menos podía explicar lo básico. Te equivocas de nuevo, comentó él con indiferencia después de unos momentos, y ella suspiró frustrada. Tienes que encontrar el valor de X, ¿qué es una X? Murmuró Yotsuba, su determinación vaciló a medida que se exasperaba más. ¿Quién decidió mezclar el alfabeto con las matemáticas? De todos modos. Megumi no se dignó responder eso, y en su lugar repitió. Solo concéntrate en encontrar el valor de X. ¿Pero cómo? Gruñó Yotsuba, dejando caer el lápiz sobre la mesa con frustración. Es demasiado difícil. La miró sin expresión impresionada antes de ofrecer una analogía. Tengo 10 manzanas y me como una. ¿Cuántas manzanas me quedan? Yotsuba dudó un momento y miró a su alrededor como si buscara una salida a esa situación imposible. Al no encontrar ninguna, tragó saliva nerviosamente y soltó el primer número que se le vino a la mente. 3 manzanas. Megumi enarcó una ceja. Su silencio lo decía todo. La falta de reconocimiento de que algo estaba bien la hizo estremecerse. No lo sé. Exclamó finalmente Yotsuba, con el rostro arrugado por la resignación. Exactamente, dijo con calma. X es un número que aún no conoces. Yotsuba parpadeó y sus labios se abrieron con sorpresa cuando se dio cuenta. Miró a Megumi, tratando de determinar si hablaba en serio. Cuando no vio ninguna señal de broma, se le escapó una risita avergonzada. Oh, ahora lo entiendo. Megumi no pudo evitar maravillarse ante el hecho de que Yotsuba tuviera dificultades con algo tan simple como encontrar el valor de X. Sin embargo, a pesar de sus dificultades, tuvo que admitir que explicarlo era bastante sencillo, lo que le permitía mantener la apariencia de un tutor competente. Al menos, por ahora. Después de varios intentos más, Yotsuba finalmente logró resolver su primera ecuación del día, aunque no fue sin una pequeña ayuda discreta de Megumi. Pero una respuesta correcta era una respuesta correcta, y su expresión radiante mostraba cuánto significaba para ella. «¡Guau!», susurró Yotsuba con asombro, con los ojos clavados en el papel como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Una suave sonrisa floreció en su rostro mientras miraba a Megumi. ¿Realmente lo hice bien? Sí, lo hiciste, confirmó Megumi con un gesto tranquilo, antes de cambiar suavemente el enfoque. Creo que ya es suficiente matemática por hoy. Notó el alivio visible que se apoderó de sus rasgos. Las matemáticas claramente no eran su materia favorita. ¿En qué más necesitas ayuda? Yotsuba dudó ante la pregunta, y esbozó una sonrisa tímida mientras miraba hacia otro lado, claramente avergonzada. Comenzó, con una mezcla de vergüenza y renuencia en su voz. Casi todo, a Megumi no le molestó su admisión y asintió con la cabeza en señal de comprensión. Entonces podemos repasar el material nuevo mañana, sugirió. Yotsuba parpadeó sorprendida ante su tranquila respuesta, pero su expresión pronto se suavizó y adoptó una sonrisa genuina y apreciativa. ¿Vendrás a dar clases mañana también? Preguntó, con una nota de esperanza y anticipación en su voz. Sí, afirmó. Tengo previsto dar clases 2 veces por semana. Creo que sería beneficioso tener días consecutivos a veces. Es genial. Exclamó Yotsuba, aplaudiendo con alegría. Un brillo juguetón brilló en sus ojos cuando añadió. Me alegro de que mi estupidez no te haya asustado. Me esperaba algo así, respondió Megumi con total naturalidad, observando cómo su expresión cambiaba a una de confusión. Vi tu boletín de calificaciones, aclaró. La sonrisa de Yotsuba vaciló un momento antes de estallar en risas, aunque había una leve nota de nerviosismo subyacente a su alegría. Bueno, supongo que eso lo explica todo. Bromeó, tratando de ocultar su leve incomodidad con humor. Una vez más, todo lo que Megumi ofreció como respuesta fue un asentimiento. Yotsuba se quedó un momento, como si esperara más, antes de preguntar vacilante. Entonces, ¿la lección de hoy terminó? Megumi tardó un segundo en procesar su pregunta antes de dar una simple confirmación. Sí. Yotsuba suspiró y echó un último vistazo a la hoja de papel antes de volver a mirar a Megumi. Gracias por lo de hoy, dijo.
Ojalá mis hermanas también se hubieran sumado. No te preocupes por eso, respondió de manera directa, sin ofrecer más explicaciones. Sin embargo, Yotsuba no parecía del todo tranquila. Claro que me preocupa, respondió ella, frunciendo ligeramente el ceño. Debe ser frustrante que no reconozcan tus esfuerzos. Megumi hizo una pausa y levantó una ceja. ¿Lo reconociste?, señaló simplemente. Sus cejas se alzaron con sorpresa antes de soltar una risita, frotándose la nuca. Oye, tienes razón, admitió, con una sonrisa en los labios. Supongo que sí, ¿eh? Después de eso, se hizo el silencio entre ellos, una pausa cómoda que Megumi aprovechó para recoger sus materiales. Yotsuba lo observó en silencio, con expresión pensativa, antes de volver a hablar. Gracias de nuevo. Se tomó un momento antes de responder, se puso de pie y se colgó la mochila al hombro. Es solo mi trabajo, dijo rotundamente. Yotsuba asintió y se puso de pie también, con los ojos brillantes de gratitud. Pero aún así, nos estás ayudando cuando nadie más puede hacerlo. Sus palabras, aunque pudieran parecer exageradas, contenían una verdad que Megumi no podía ignorar. Él era el único capaz de ayudarlas en la situación única en la que se encontraban, aunque Yotsuba no era consciente de lo cierto que era eso. La muchacha hizo una leve reverencia. Sé que no soy la más inteligente, pero prometo que me esforzaré al máximo, prometió. Megumi no pudo evitar sentirse un poco incómodo con su sinceridad. Él desvió la mirada y murmuró. Es bueno escuchar eso. Yotsuba se enderezó, su expresión se iluminó una vez más mientras le dedicaba una sonrisa alegre. Estaré en tus manos a partir de ahora, Fushiguro-san. Declaró con entusiasmo. Megumi se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, tratando de ocultar su incomodidad. Haré lo mejor que pueda, respondió, las palabras saliendo sin pensarlo mucho. Yotsuba lo acompañó hasta la salida del apartamento, le ofreció una última sonrisa y un cálido adiós. Hasta mañana. Prometió. Cuando la puerta se cerró frente a él, Megumi se quedó nuevamente solo con sus pensamientos. Podría haber sido peor. Megumi le dio la espalda a la puerta y adoptó una expresión seria. Echó una mirada atenta a ambos extremos del pasillo, buscando cualquier señal de movimiento. Estaba vacío. Él juntó las manos y dudó. Un destello de ansiedad se reflejó en sus ojos. Dejó escapar un suspiro lento y controlado para tranquilizarse. No importa, pensó, intentando apartar la inquietud. Ya lo he hecho muchas veces antes. Con eso, dio forma a sus dedos con una forma que le resultaba familiar, proyectando una sombra en la pared, que tomó la forma de la silueta de un conejo. En voz baja, murmuró. Rabbit escape. Una sensación que Megumi no había sentido en lo que parecía una eternidad, lo recorrió mientras una energía maldita fluía de su cuerpo. Una leve mueca se formó en su rostro. Era casi extraño cómo la energía se sentía como si le hiciera cosquillas, una sensación que casi había olvidado. En un instante, un pequeño charco de líquido negro como la tinta apareció a sus pies, burbujeando y transformándose hasta tomar la forma de una pequeña criatura. Un pelaje blanco comenzó a cubrir la forma, transformándola en un shikigami con forma de conejo. Megumi observó a la criatura recién invocada con una mirada distante, sintiendo una extraña mezcla de familiaridad e incomodidad. Era la primera vez en meses que había invocado algo, y el acto ahora se sentía extraño para él. Sus ojos recorrieron al conejo, observando su pequeña figura, su pelaje blanco y liso, sus orejas puntiagudas y su hocico suave. La nariz se movió ligeramente y sus dientes delanteros parecían más afilados de lo que recordaba. En su frente, el símbolo de la bufanda que repelía a las serpientes estaba grabado claramente y, además, dos pares de ojos rojos. El rostro de Megumi palideció mientras instintivamente daba un paso atrás, presionando con el talón la puerta del apartamento que tenía detrás. El pánico se apoderó de él brevemente hasta que parpadeó, dándose cuenta de que era solo un truco de su mente cansada. El conejo solo tenía un par de ojos, como siempre. Exhaló lentamente, los hombros se le hundieron al liberarse la tensión, y se frotó los ojos con las manos. Debe ser la falta de sueño. El conejo lo observó en silencio, inclinando la cabeza de forma curiosa antes de empezar a temblar ligeramente. Comprendió el propósito de su invocación sin necesidad de ninguna orden verbal. En cuestión de momentos, el conejo explotó en 6 copias idénticas, todas de pie en una ordenada fila frente a Megumi, quien abrió los ojos para mirarlos con expresión cansada. No hacía falta decir nada. Simplemente hizo un gesto para que los conejos se dispersaran y el rabbit escape original desapareció sin dejar rastro.
Los 5 clones entraron en acción de inmediato y recorrieron el pasillo con movimientos silenciosos mientras buscaban una forma de entrar al apartamento. Megumi los observó por un momento y su mirada se desvió lentamente mientras buscaba en su bolsillo y sacaba su teléfono celular. Es un comienzo, pensó, desplazándose por su lista de contactos hasta que encontró el número de Maruo Nakano. Tocó la pantalla para iniciar la llamada y se llevó el teléfono a la oreja mientras caminaba hacia el ascensor. El teléfono sonó unos instantes antes de que una voz cansada respondiera del otro lado. ¿Fushiguro-kun? La voz de Maruo transmitía el cansancio de un largo día. Megumi asintió instintivamente, pero rápidamente recordó que Maruo no podía verlo y murmuró un sí. ¿Cómo te fue?, preguntó Maruo directamente, yendo al grano. Solo Yotsuba participó en la lección, respondió Megumi honestamente mientras presionaba el botón para convocar el ascensor. Escuchó a Maruo suspirar del otro lado. ¿Ni siquiera Itsuki-kun se unió?, preguntó el hombre, sonando ligeramente decepcionado. Ella pensó que yo era demasiado joven, explicó Megumi, con tono serio. Hubo una pausa antes de que Maruo volviera a hablar. Te pido disculpas por ponerte en esta situación. No hay problema, respondió Megumi, entrando en el ascensor mientras las puertas se abrían. Entiendo lo que quieres decir. No pudo evitar toser silenciosamente al terminar la frase, con la voz un poco ronca por haber hablado todo el día. Hacía tiempo que no hablaba tanto en un solo día. Gracias, Fushiguro-kun, dijo Maruo con la voz cargada de cansancio. ¿Eso es todo? Nino intentó derogarme, pensó Megumi, pero se lo guardó para sí mismo. En cambio, dijo, ya las estoy vigilando. Eso es bueno, respondió Maruo de inmediato, con un dejo de alivio en su tono. Me alegra saber que puedo confiar en ti. El agarre de Megumi en su teléfono se apretó ligeramente ante las palabras de Maruo. Tras un breve silencio, Maruo volvió a hablar, con voz distante. Me temo que ya me tengo que ir. Tengo un paciente al que atender. Claro, respondió Megumi, con una respuesta breve. Las despedidas parecían innecesarias. La llamada terminó, dejándolo solo en el ascensor, el zumbido de la maquinaria era el único sonido. Se apoyó contra la pared del ascensor y cerró los ojos por un momento. ¿Qué día?